¿Qué pasó, mi gober precioso? Mi héroe, chingada. No, a ti, tú eres el héroe de esta película, papá. Pues ya ayer le acabé de dar un pinche coscorrón a esta vieja cabrón. Que aquí en Puebla se respeta la ley y aquí no hay impunidad. Y que aquí quien comete un delito se llama delincuente. Entonces que no se quiere hacer la víctima y que no quiere estar aprovechando a hacerse publicidad. Ya le mandé un mensaje a ver cómo nos contesta, pero es que nos ha estado jode y jode. Pues que se lleve también su coscorrón, ¿no? Y que aprendan otros cabrones y otras que no van a permitir esas cosas. Pues sí, ¿cómo estás, vieja cabrona? Se refiere a ti, así, Mario Marín, el entonces gobernador de Puebla hace 10 años, y está hablando con Kamel Nasif, el empresario textilero que tú mencionas en tu libro Los demonios del Edén. Vamos a descifrar esta conversación. Sí. ¿Por qué estaban enojados contigo? Bueno, estaban muy enojados porque yo acababa de publicar hacía 5 meses Los demonios del Edén, pero no solamente eso, sino ellos sabían desde 6 meses antes de la publicación, de que saliera el libro, que estaba trabajando en el tema porque había hecho un programa de televisión local en Cancún, en el que hablé sobre el tema y me refería a todos los que estaban implicados en la red, a Jan Sucarcuri, que era como líder de los pederastas, a Kamel Nasif y a todos los que lo apoyaban. Y en ese momento creyeron que me iban a callar o que me iban a comprar. Entonces me llamó Sucarcuri a la oficina dando su propio nombre a la secretaria y primero me dijo que me iba a morir si seguía metiéndome en su vida privada. ¿No? Porque ellos están convencidos de que cometer este tipo de delitos es como un acto de vida privada sexual, ¿no? Sí. Y la segunda fase de eso fue ofrecerme dinero, mandaron a un tipo con una maleta con dinero. Y tú publicas. Y yo de todas maneras los mandé a todos a volar y publiqué el libro. Y entonces estaban muy enojados y dicen el coscorrón, y después dicen, a ver cómo nos contesta. ¿Cuál es el coscorrón? El coscorrón es un secuestro legal operado por un grupo de policías poblanos junto con un grupo de policías judiciales de Quintana Roo y obviamente orquestado también en connivencia con el gobernador de Quintana Roo, entonces Félix González Canto, y por supuesto con Mario Marín. Y el coscorrón es llevarme desde Cancún hasta Puebla en automóvil con estos policías torturándome, con tortura de todo tipo, particularmente sexual, obviamente, y psicológica. Y en el camino, las primeras 6 horas, estaban directamente enfocadas en decirme que me iba a morir a menos que yo les asegurara que llegando a Puebla iba a declarar frente a la juez que todo lo que decía el libro Los demonios del Edén era falso y pedirle una disculpa pública a Kamel Nasif. Y por supuesto que las primeras horas dije que sí, ¿no? Cuando te están torturando los policías judiciales con una pistola en la boca, tú dices que sí a todo. Ahora, cuando yo me di cuenta de que los medios se habían movilizado y me avisaron los propios policías 10 horas después, poco más de 10 horas después, que iba a regresar viva, lo cual no significó que dejaran de torturarme. La segunda amenaza era, cuando llegues tienes que cumplir con tu promesa de, 1, no nos vas a denunciar a los propios policías, y 2, tienes que pedir una disculpa y confesar que el libro es una mentira. A todo dije que sí, entré a la cárcel y por supuesto que en cuanto declaré frente a la jueza al día siguiente, dije la verdad y desde entonces sigo sosteniendo todo lo que dice el libro, ¿no? Vamos a la segunda parte de la grabación, la parte final. Yo te hablé para darte las gracias de lo que hiciste, que yo sé que te metí en un problema, pero... No, hombre, me gustan esos temas. Coincido contigo, de que hijo de la chingada. Digo, somos santos, desde luego, ¿no? Pero si alguien tiene pruebas que las presentes, lo mejor que se calle en la boca. Y yo para darte un abrazo, te tengo aquí una botella bellísima de un coñac, que no sé a dónde te lo mando. Pues a Casa Puebla. Bueno. Tengo una botella que te traje para mandártela. Órale. ¿Qué son esas botellas de coñac, Lidia? Bueno, mira, hubo mucha elucubración al respecto y varios expertos en abuso sexual infantil, incluso algunos agentes de la DEA en México, inmediatamente lo vieron como una frase que disfrazaba mandarle niñas pequeñas. Sí, ¿no?
Tenemos una grabación que es muy importante, para mí es de todas ellas, esta es vital porque obviamente me ayudó a demostrar que todo lo que yo había dicho que sucedió en el camino sucedió, pero tenemos una grabación que es una de las más importantes para mí, es una conversación en libanés que mantienen Kamel Nassif con Jan Sukarkuri, y en él le está pidiendo que le traiga una niña virgen, es de 13 años, explica cuánto le va a costar, le dice Sukarkuri que le va a costar $3,000 que sea virgen, además de todo el procedimiento y los documentos por una noche. Entonces sí hay esta conexión entre las botellas de coñac. Ahorita lo sobreentendemos, que era, en el momento en que sucedió, era demasiado choqueante suponer que unos señores de 40 y tantos, 50, 60 años, hablaban así de seres humanos. Ahora ya nos hemos convencido de la veracidad de los demonios del Edén y creo que hay un sobreentendido de que sí, estas botellas de coñac eran niñas. Hablemos de lo que pasó en estos 10 años. ¿Dónde está Kamel Nassif y dónde está el gobernador Mario Marín? Mira, el gobernador Mario Marín en octubre pasado de 2014 llegó a una sesión del PRI en Puebla, donde le aplaudieron todos los priistas poblanos y quería lanzarse para senador. En ese momento justamente me encontraba yo en Ginebra llevando mi caso ante la ONU, en el que persisten las acusaciones contra todos estos sujetos, incluido por supuesto la tortura, pero también la explotación sexual comercial y el padrotaje político que avala la trata y la explotación y el turismo sexual en México. Y en ese momento que lo hicimos salió la noticia y en Puebla reverberó. Y entonces el PRI decidió que Marín tenía que volver a caer y no podía convertirse en senador. En ese entonces pero es por abucheo de la sociedad civil. Exactamente, no. Pero al mismo tiempo la Suprema Corte de Justicia y 4 de los ministros y el hoy ministro presidente de la Suprema Corte publicaron este famoso libro muy importante, histórico además, en México, que se llama Los vicios del poder. Es decir, ellos publican sus determinaciones, su sentencia judicial, lo que dicen es, lo que dice Lidia Cacho se quedó corta con los demonios del Edén, porque descubrieron y entrevistaron a muchas de las niñas a las que yo entrevisté y entendieron cómo funcionaban estas redes de lavado de dinero y de trata de personas. ¿Qué pasó con Kamel Nassif? Kamel Nassif también recibió esta suerte de justicia poética como la mayoría de ellos. Algunos les falta, pero ya les llegará muy pronto, según tenemos noticias. A Kamel Nassif, en el juicio, él está furibundo conmigo. En un momento que se me iba a venir encima a golpes, porque yo era la que estaba bajo juicio. Pero él empezó a decir que había perdido millones de dólares por mi culpa. 2 cosas perdió Kamel Nassif. Uno, la credibilidad como empresario. En México cerraron 10 maquiladoras suyas. Han cerrado maquiladoras en todo alrededor del mundo por la mala fama que se ha hecho por los delitos que cometió. Y él asegura que ha perdido miles de millones de dólares. Una de las franquicias más grandes que tenía Kamel Nassif era la de la producción exclusiva de todos los productos de Disney. Y la sociedad civil se unió para pedirle a Disney que le retirara esa franquicia y se la retiró y perdió millones de dólares. Es decir, Kamel Nassif, ¿qué perdió? No fue a la cárcel. Y creo que le dolió más que haber ido a la cárcel, donde podría haber estado como un jeque, ¿no? Muy bien guardado, un par de años. Y lo que perdió es miles de millones de dólares, según él mismo. Y perdió el prestigio por todos lados. Perdió la visa norteamericana. Él jugaba en Las Vegas y es socio de un casino en Las Vegas al que no puede regresar nunca más. Entonces perdió 2 cosas que le importan, que es el dinero y el prestigio. ¿Y qué pasó con el tráfico de niñas en Quintana Roo? ¿Hubo un cambio sustantivo? Sí, bueno, de hecho la propia fiscal Alicia Elena Pérez Duarte en ese momento dijo que esa red se había desarticulado por completo. La incidencia de las autoridades norteamericanas en la otra parte de la red que funcionaba desde los Estados Unidos fue importantísima. En México no hizo mucho eco, pero en términos de los derechos de las víctimas, por supuesto que sí. Es decir, todavía tenemos en Quintana Roo esta batalla campal entre una parte de la sociedad civil informada, una parte de las y los congresistas, que son gente decente, digamos, y representantes del Estado que quieren que se siga avalando el turismo sexual no solamente de adultos, sino también adolescente e infantil. Y bueno, Lidia Cacho se volvió una figura de referencia en México y te metiste más en la investigación de la trata de blancas, ahora a nivel internacional. Tienes este libro importantísimo, Esclavas del Poder.
¿A cuántos idiomas está traducido? Esclavas del Poder debe estar ahorita traducido por lo menos a 15 idiomas y se vende en más de 20 países. Y no es muy duro, Lidia, estar en un tema tan miserable, o sea, es muy difícil imaginarse un tema más miserable, el abuso de adultos a niños. Sí, sí, sin duda es durísimo y bueno, mi terapeuta me ha acompañado a lo largo de estos 10 años y supongo que me acompañará el resto de la vida, pero yo creo que vale la pena, es decir, hay un compromiso que haces como periodista en el momento en que decides dedicarte a la investigación en el ámbito de los derechos humanos. El tipo de periodismo que yo hago no es investigar la delincuencia organizada per se, y no escribo sobre el narco, además muy intencionalmente, a pesar de que me llega todo el tiempo primicias y me ofrecen todo tipo de información. Yo he elegido investigar desde la perspectiva de los derechos humanos y la perspectiva de género todo este tipo de delitos para poder explicarle a la sociedad cómo puede intervenir la propia sociedad, los padres, las madres de las víctimas, las abuelas, es decir, toda la sociedad que se da cuenta de que el entramado se está debilitando cada vez más y se pregunta cómo podría proteger a sus hijas e hijos, ¿no? Y para mí ese es el tema fundamental de mi trabajo periodístico. Lidia, y para terminar, se nos acaba el tiempo, pero quiero preguntarte, ¿qué piensas de la misoginia en el mundo? ¿Estamos mejor ahora que hace 10 años? ¿Estamos peor? Mira, creo que, ¿sabes? Cuando el movimiento feminista en el mundo logró que se plantearan todas las leyes progresistas que tenemos, incluso en México, contra la violencia de género y contra la violencia hacia las mujeres, y permeara toda esta noción de que las mujeres tenemos los mismos derechos de los hombres, fue como una oleada increíble que entró al mar y creímos que íbamos a llegar allá. Sí. Y ahora viene de regreso la ola, ¿no? Y mi amiga Lucía Lagunes, la periodista, dice siempre, tenemos dos opciones. Una es hundirnos en el revolcón de la ola misógina que viene de regreso, furibunda, enojada, radical, en contra de lo que hemos logrado y de todo nuestro poder que no entienden, porque no es un poder de la violencia, sino es el poder de la inteligencia y la sensibilidad. Y tenemos dos opciones. Una es revolcarnos y la otra es tallar nuestra propia tabla para subir por la ola. Y creo que es lo que estamos haciendo. Claro, y bueno, y además la historia, los cambios culturales suceden así. Idas y venidas y el golpe del pasado, el señor Trump en Estados Unidos apoyándose en el odio a los mexicanos y a las mujeres para escalar a la presidencia. En México notas el mismo fenómeno, supongo. Un machismo muy satisfecho de sí mismo. Así es, pero también es un machismo muy renovado, es decir, es un neomachismo que tiene que ver con estos nuevos gobernadores de 35, ¿no? Gobernantes de 38, 39, 40 años, que uno pensaría que son mucho más posmodernos en el mejor de los sentidos, sí, y son de lo peor, ¿no? Porque es un machismo trasnochado que no trae tras de sí ningún vínculo emocional con nada, ni siquiera con tradiciones, sino simplemente es aplastante, degradante, y que quiere imponer el poder a costa de lo que sea. Yo creo que es como los economistas dicen, es por aproximaciones sucesivas. Sí, entonces nos hemos echado para atrás para decir, a ver, ¿qué están haciendo los machitos ahorita? Bueno, están haciendo esto, vamos a decirles cómo va la cosa. Y tenemos que regresar a la batalla. O como diría Marx, es dialéctico, ¿no? Es ida y venida. Y por fin, las mujeres feministas, que son, yo diría que todas, y excepto si tienen un toque de esquizofrenia, tal vez no, y los hombres progresistas, ¿qué deben hacer? ¿Cómo soportar este momento, sí, de machismo exacerbado? Yo creo que lo más importante en el momento en el que el machismo bien recalcitrante viene de regreso es no enojarnos. Porque lo que pretende es justamente generar caos. Sí. Y el caos desarticula. Tú y yo lo hemos hablado muchas veces. Esto te desarticula, te desarma, te hace perder el centro. Y lo importante es mantener el centro y decir, esto es lo que está mal y no nos vamos a mover, ¿no? Y mantener la paz interior para decir, sabemos lo que estás haciendo, sabemos de dónde vienes, sabemos a dónde vas y vamos a seguir la batalla. Lidia Cacho, muchas gracias. Felicidades en el aniversario número 10 de la publicación de Los Demonios del Edén. Gracias, Sabina.